a ir a la palabra. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Que la gracia de Dios sea contigo, sea con tu familia, y que esta tarde el Espíritu Santo de Dios pueda ayudarnos a llevar la palabra a todos y cada uno de ustedes, y también a las personas que nos escuchan o nos ven en cualquier parte donde ellos puedan escuchar esta palabra. Que la palabra pueda ser de gran bendición, de gran ayuda. La palabra nunca regresa vacía. La palabra siempre tiene un propósito con nosotros. Vamos entonces a esta palabra. Yo voy a hablar esta tarde sobre el tema: ¿dónde están los otros 9? Dígalo usted. ¿Dónde están los otros 9? Y vamos a ir a la palabra, al libro de San Lucas. San Lucas, capítulo 17 y versos 11 en adelante. Cuando usted esté listo, si me hace el favor de ponerse de pie, y vamos a leer la palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. San Lucas, capítulo 17, verso 11 en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Cierra tus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Te damos, oh Dios, muchas gracias, porque tú nos permites, oh Dios, predicar tu evangelio, predicar tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Te pedimos, oh Dios, que esta tarde tu palabra bendita pueda llegar al corazón de cada persona que habrá de escuchar este mensaje. Que esta palabra, oh Dios, no regrese vacía. Que esta palabra, oh Dios, pueda producir fruto suficiente al 30, al 60, al 100 por uno, oh Dios. Que tu palabra, con poder, con autoridad, pueda llegar a las vidas de todas aquellas personas que quizás en este momento están pasando dificultad, quizás en este momento están enfermos en algún hospital, en algún lecho de enfermos, en alguna casa, allí donde ellos se encuentran. Que esta palabra de fe, esta palabra bendita, esta palabra poderosa pueda producir un efecto poderoso en la vida de ellos. Que el poder de Dios, el poder milagroso de Jesús los pueda sanar, los pueda salvar. Porque donde Jesús llega, allí llega la vida, allí llega la esperanza, allí llega el poder que salva, el poder que sana, el poder que restaura. Jesús es poder, es autoridad, es vida, es paz. Bendice, Señor, tu bendita y tu gloriosa palabra. Que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos, pueda dirigirnos.
Gracias te damos, oh Dios, porque eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande, eres un Dios de poder, un Dios de autoridad. A ti la gloria y a ti la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos esta tarde. Según aquí la palabra, dice que Jesús iba de camino a Jerusalén. Mira qué interesante. Como quien dice, iba de paso. Y pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, dice la palabra, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos le salieron? Diga, 10 hombres leprosos. 10 hombres ligados por una común miseria y absolutamente incapaces de salvarse a sí mismos. Así era la situación de esos 10 hombres. Había incapacidad en ellos de poderse salvar, incapacidad de ellos de poder recibir la libertad, la sanidad. Porque la lepra es tipo del pecado. Así como la lepra es incurable, así el pecado por nosotros mismos es incurable. Según la palabra nos habla, dice que según la ley, ellos no se podían acercar a nadie. Y debían mantenerse lejos. Eso dice el verso 12. Por eso el verso 12, ahí donde leíamos, si nosotros lo podemos ver, vamos a darnos cuenta. Dice el verso 12. Veámoslo. Dice: y al entrar en una aldea, dice la palabra, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Dice, los cuales, ¿qué dice la palabra? Se pararon de lejos. La gente que tenía lepra no se les permitía acercarse a las demás personas. Por eso ellos se pararon de lejos cuando vieron que Jesús venía. Cuando vieron que Jesús se acercaba. Así como el pecado lleva impureza y separación, así es la lepra. Así es esta enfermedad maligna. Y dice la palabra que alzaron la voz. Alzaron la voz. En otras palabras, empezaron a clamar, empezaron a gritarle a Jesús. El verso 13. Dice el verso 13. Y alzaron la voz diciendo, ¿cómo decían ellos? Jesús. Diga, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué clamor de estos hombres, qué súplica, qué ruego. Ten misericordia, le dijeron ellos de nosotros. Ten misericordia. Aleluya. Es que el pecado, como la lepra, nos separa de Dios, nos separa de la vida. Mira lo que dice en Levítico, capítulo 13 de Levítico y verso 45. Dice ahí Levítico, si nosotros lo leemos, para que nos demos cuenta cuál era la situación de esta gente. Dice, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Esa era una de las señales de estas personas.
para que la gente se diera cuenta que esta persona no había que acercarse a ellos, no había que tener contacto con ellos. Dice que llevaban ropas rasgadas, rotas, y su cabeza la llevaban descubierta, y embosados pregonaban. ¿Cómo pregonaban? Inmundo, inmundo. Imagínate que si en este tiempo, con esta pandemia, aquel que tiene esta enfermedad pudiera ir por la calle diciendo inmundo, impuro, no se acerquen a mí. Así era para ellos. Era la situación para ellos, era triste. Y no solo eso, dice que los enviaban a un lugar aparte, fuera de los demás, donde solo estaban los leprosos, donde solo había gente leprosa, eran separados de la sociedad. La situación para ellos era dolorosa, la situación para ellos era triste. Me imagino que estos 10 hombres que salieron al encuentro de Jesús, quizás estaban allí en algún campamento junto a muchos leprosos, pero ellos dijeron, hay una esperanza, hay una oportunidad. Jesús va a pasar por este lugar. Y nosotros, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, nosotros vamos a ir al encuentro de Jesús. Hablar y gritarle a Jesús que nosotros necesitamos de su misericordia. ¿No crees que es hermoso eso? Cuando nosotros tenemos una necesidad, que podamos sentir ese deseo de decirle a Jesús, Señor Jesús, yo necesito tu misericordia. Yo sé que tú eres un Dios de poder. Sé que tú eres un Dios de autoridad, que tú me puedes salvar, que tú me puedes sanar. Aleluya. Y además, según la ley de Dios, cuando una persona de estas era sanada de la lepra, debían presentarse ante los sacerdotes para que los declararan limpios. Cuando alguien de ellos era sanado, la ley decía que ellos debían de presentarse ante los sacerdotes, porque quienes decidían ir a ese lugar donde estaban separados también eran los sacerdotes. Los sacerdotes decidían también quién tenía lepra y quién no tenía lepra. Así que ellos tenían que volver. Por esa razón es que Jesús, si nosotros vemos en el verso 14, dice el verso 14, volviendo otra vez a Lucas, dice el verso 14, cuando Él los vio. ¿Quién los vio? Jesús. ¿No creen que es maravilloso que Jesús nos mire? ¿Cuánto creen que Jesús en este momento nos está mirando? Levanta tu mano si tú crees que Jesús nos está mirando. Jesús nos está mirando. Jesús sabe que tú estás en este lugar. Jesús conoce aún la actitud con la que tú viniste a la casa del Señor. Quizás sabe que tienes una necesidad. Quizás sabe que tú tienes una situación difícil. Él lo sabe todo. Y Jesús en este momento nos está viendo. Así como dice que Jesús los vio y les dijo, id. Diga, id. Mostraos a los sacerdotes. Jesús conocía la ley. Jesús sabía lo que había que hacer. Aún Jesús les estaba diciendo, yo los declaro sanos. Ustedes ya están limpios. Mira qué poder de Jesús. ¿No crees que es maravilloso saber que Jesús tiene el poder de sanarnos y de limpiarnos aún con solo su palabra? Aún con solo vernos. Jesús les dijo, no necesitan acercarse a mí, no necesitan que yo
ponga mis manos sobre ustedes. Vayan, id y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció, diga, y aconteció, qué poderoso es esto, que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, aquellos hombres, dice la palabra, que fueron limpiados. ¿Sabes, mi querido hermano? La obra de Dios siempre viene en respuesta a la fe y a la obediencia. La obra de Dios, el trabajo que Dios pueda hacer en tu vida, el trabajo que Dios pueda hacer en tu familia, viene en respuesta a la fe que tú tengas y a la obediencia. Aleluya. Así que Jesús les puso a ellos una pequeña prueba de fe. Jesús les dijo: vayan y preséntese a los sacerdotes. En lugar de decirle Jesús inmediatamente: ustedes están sanados y váyanse a sus casas, Él les puso una prueba. Le mandó ir y presentarse ante los sacerdotes. Cuando Dios obra en tu vida, Él también te pedirá fe. Cuando Dios obra en nuestras vidas, cuando Dios hace un trabajo en nosotros, Él también nos pedirá fe. En otras palabras, nos llama a confiar en sus promesas, nos llama a confiar en su poder. La Biblia dice en San Marcos capítulo 9 verso 23, dice San Marcos: si puedes creer. ¿Qué dice la palabra? Dígalo: si puedes creer. ¿Sabe qué está diciendo Jesús allí? Si tienes fe, si tienes fe, al que cree, dígalo, al que cree, todo le es posible. ¿No cree que es poderosa la fe? Al que cree, dice Jesús, todo le es posible. Aleluya. Así que necesitamos, en primer lugar, tener fe en las palabras de Jesús. Fe en las palabras de Jesús. Hebreos capítulo 11 y verso 6 nos habla hablando acerca de la fe. Dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos creer, necesitamos la fe. Pero sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, diga, es necesario que el que se acerca a Dios. ¿Cuántos quieren acercarse a Dios? Cada día yo me quiero acercar a Dios. Cada día debe ser una necesidad nuestra, una necesidad de nosotros de acercarnos a Dios. Y quizás tú me preguntas: ¿y cómo yo me puedo acercar a Dios? ¿Sabes cómo? A través de la fe. A través de la fe, a través del creer en su palabra. ¿Y cómo vamos a creer? A través del estudio, a través del escudriñarla, a través de apartar tiempos con su palabra. Y la fe nuestra va a ir creciendo, y esa es una forma y es una manera de irnos acercando a Dios, fortaleciéndonos en Dios, creciendo en fe, creyendo a sus promesas. Y dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es, ¿qué dice? Y que es galardonador. Es galardonador. Esto es hermoso.
y que es galardonador de los que le buscan. Por eso es que es importante, mi querido hermano, mi querido amigo, buscar al Señor, acercarnos a Dios, y más en los tiempos que estamos viviendo, tiempos donde se hace una necesidad cada día de estar a cuentas con Dios, porque no sabemos qué pasará mañana. No sabemos. Quizás Jesús venga, o quizás otra cosa pueda pasar, la muerte venga. Pero si estamos a cuentas con el Señor, si estamos en sus manos, en su presencia, tendremos victoria. Podemos decir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, sea que muramos o sea que vivamos, ¿a quién le pertenecemos? Diga, del Señor somos. Diga, del Señor somos. Pero para eso se requiere estar viviendo en la fe. Para eso se requiere estar creyendo en el Señor. Mi esposa decía, quizás este día muchas personas, miles, quizás millones de personas dejaron de vivir. Y lo más triste, lo más lamentable, es que muchos de ellos se fueron sin esperanza. Se murieron sin Cristo, se murieron sin el Señor, porque no estaban listos, no estaban preparados. Por eso es que cada día nosotros le debemos decir al Señor: Señor, yo quiero estar en paz contigo. Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Cada día podemos hacerlo. Perdóname, Señor. Porque mira, muchas veces nosotros perdonamos aún con solo ver. O pecamos, perdón. Pecamos aún con solo ver. Con un pensamiento. Pecamos. Pero podemos estar en paz con Dios cuando nosotros reconocemos y le decimos: Señor, perdóname, perdóname, perdona mi pecado, Señor, perdona mis malos pensamientos, mis malas acciones, perdóname. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Jesús. La segunda cosa, obediencia. La primera, dijimos, es fe en la palabra de Jesús. Y la segunda cosa es obediencia a la voluntad de Cristo. ¿Cuál es la segunda cosa? Obediencia a la voluntad de Cristo, a vivir en la voluntad del Señor, que la palabra dice que siempre es agradable y es perfecta. Yo quiero vivir en su voluntad. Y aunque algunas veces nos cueste, pero el deseo nuestro debe ser ese: vivir en la voluntad del Señor, en la voluntad de Cristo. Si estos hombres hubieran esperado, imagínate, hubieran esperado a que quizás alguien le diera la salida de ir al encuentro con Jesús, o quizás hubieran esperado a sentirse un poco mejor, nunca hubieran tenido su milagro. ¿Sabes? Eso me hace pensar en la gente que muchas veces uno le habla del Señor. Muchas veces me ha sucedido. Uno les habla del Señor y lo que ellos le responden es: no estoy preparado. No estoy listo para ir al Señor. Como que si el Señor anda buscando a los listos, a los que están perfectos.
Si el Señor Jesús vino por los pecadores, ¿cuántos dicen amén? Jesús vino por los pecadores. Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. El que necesita salud es el enfermo. El que necesita sanidad es el que está mal. Pero qué importante es cuando nosotros decidimos venir al encuentro con Jesús, no importa cuál sea nuestra situación, reconociendo que siempre en Jesús está la vida. Hay una esperanza, hay libertad en Cristo. Y qué maravilloso es esto, saber que Jesús no nos va a menospreciar ni nos va a rechazar. Es en tanto que nosotros creemos y obedecemos que entramos en la vida de Dios, en la paz de Dios, en la gracia de Dios. San Juan capítulo 3 verso 36 dice la palabra. San Juan capítulo 3 y verso 36. Ahí dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene, ¿qué dice? ¿Qué tenemos si creemos en Jesús? ¿Cuántos quieren eso? Vida eterna. El que cree en el Hijo, dice la palabra, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, ¿cuánta gente rehúsa? Está rehusando aún en este tiempo creer en Jesús. Creer en la palabra. Pero el que rehúsa, dice, creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida. No verá la vida. Sino que la ira de Dios, solo por el hecho de no creer en Jesús, dice que ha venido sobre él. Así que toda aquella persona que rehúsa creer en Jesús, la ira de Dios viene. La vida eterna no puede ser posible en él, sino la ira de Dios. Y qué hermoso es esto. Qué poderoso es esto. Y dice, y mientras iban, diga, y mientras iban. Y mientras iban. Es el verso 14, ¿verdad? Verso 14. Dice el verso 14. Y mientras iban, aleluya, dice, fueron limpiados. Y mientras iban por el camino, diga, en obediencia. ¿Cómo iban ellos? En obediencia. Y cuando iban por el camino en obediencia a lo que Jesús les había mandado, dice la palabra que ellos fueron limpiados. Imagínate cómo sería para estos hombres la sorpresa y lo poderoso que mientras ellos iban caminando hacia ese lugar que Jesús les mandó, su carne se iba sanando. Porque si nosotros hemos leído de la lepra, dice que la lepra es una enfermedad que se va comiendo y pudriendo, haciendo pudrir la carne, y la carne se va cayendo. Y los cuerpos ya van quedando los puros huesos. La carne se va desprendiendo. Quizás se podían ver sus brazos y los puros huesos, su cara deformada y todo. Y mientras ellos iban caminando, ellos iban viendo carne nueva en sus brazos,
carne nueva en su rostro. ¿No crees que eso es maravilloso? Es el poder transformador y restaurador de Jesús, que quiere hacer cosas poderosas y maravillosas en todo en aquel que cree su palabra. En todo aquel que en obediencia a su palabra camina en él. Los 10 leprosos, diga, los 10 leprosos fueron sanados. Así que en ese instante, el poder de Dios, el poder de Jesús trabajando en la vida de ellos, fue transformando su vida, sus cuerpos. Aleluya. Eso es hermoso, eso es poderoso. Habían tenido que vivir apartados de la sociedad, en compañía con otros leprosos, abandonados allá afuera a su suerte. Allá estaban ellos. Pero ahora estos hombres, estos 10 hombres que creyeron al Señor, que creyeron en su palabra, ahora podían regresar a sus casas, podían regresar a sus familias, podían regresar a la vida normal. Qué gran bendición para estos hombres. Qué gran bendición para la vida de estos 10 hombres. ¿Sabes? Como muchos de ellos, nosotros hemos sido bendecidos grandemente por Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido bendecidos grandemente por Dios? Quizás el Señor no te haya sanado de la lepra, de una enfermedad tan maligna como esa, pero te sanó del pecado. ¿Cuántos se alegran por eso? Digan, nos sanó del pecado, que también es como una lepra incurable sin Jesús, que no puede ser curada de otra manera si no venimos a Jesús, si no rendimos y entregamos nuestro corazón a Jesús. El pecado no puede irse de nuestras vidas, el pecado no puede irse de nosotros. Además, quizás no solo nos ha librado del pecado, de la enfermedad, y nos ha dado vida, salud, bendición y muchas bendiciones que recibimos a diario de parte de Dios, de parte del Señor. Tu vida, tu familia, tu trabajo, tu salud, todas estas cosas son bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, de parte del Señor. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que a veces nosotros nos olvidamos de eso y nos centramos más en las cosas que no tenemos. Nos centramos más en las cosas que no tenemos. Y por lo tanto, se nos olvida dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Es que no tengo tal cosa, pero tienes otras. Dale gracias al Señor por lo que tienes. No te centres en lo que no tienes. Reconoce la grandeza del Señor. Reconoce la bondad del Señor. En lugar de nosotros estar agradecidos porque tenemos un lugar donde vivir, nos quejamos porque no tenemos la casa que hemos soñado. En vez de decir, Señor, gracias, porque yo tengo una casa donde poder vivir. Darnos cuenta que otra gente no tiene un lugar donde dormir. Mucha gente está viviendo debajo de los puentes. Mucha gente, cuando yo veo mucha gente que se ha venido de allá de nuestros países para querer pasar a este país, viviendo allí en las orillas de las carreteras, bajo una carpita, aguantando muchas veces frío, inclemencias, hambres, quizás rechazo de otros, o en muchos lugares
Nos encontramos con gente que no tienen un lugar donde vivir. Pero tú tienes un lugar. Así que levanta tus manos y dile: gracias, Señor. ¿Cuántos trajeron sus manos? Porque aún muchas veces hasta nos cuesta reconocer que tenemos manos. ¿Cuántos reconocen que tenemos manos? Y decirle: Señor, gracias por mis manos. Porque con ellas yo puedo alabarte, con ellas yo puedo adorarte, con ellas yo puedo levantarlas y agradecer tu bondad. Gracias, Señor. Muchas gracias. En lugar de estar agradecidos, porque tenemos vida, porque tenemos salud, nos quejamos muchas veces, porque otros están más jóvenes, porque otros están más atractivos. Nos quejamos: es que no tengo la cara bonita de fulana, es que no tengo la juventud de sultano. ¿Qué te importa? Yo le digo: gracias, Señor, por la vida que me has dado. Y yo no estoy pensando en que ya no soy más joven. Yo he vivido más que los demás. Así que yo estoy agradecido por eso. Yo le doy gracias al Señor por cada día de vida. Y no importa si estoy joven o estoy menos joven, no importa. Lo importante es que tengo salud. Lo importante es que tengo vida. Y lo más importante y lo más grande y lo más maravilloso es que tengo a Cristo en mi corazón. Es que el Señor me ha regalado lo más precioso, lo más grande, la bendición más hermosa, más poderosa, la vida eterna. La vida en Dios, por medio de la fe en su Hijo Jesús, por medio de la fe en Jesucristo. Como aquellos leprosos, tú y yo sufríamos de una enfermedad incurable, el pecado. Pero Jesús vino del cielo a la tierra a morir por tus pecados, a morir por mis pecados, a darnos la esperanza de la vida eterna, a traernos salvación. Vino a salvarnos. Jesús vino a sanarnos, vino a darnos vida cuando nosotros estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Jesús vino y nos libertó y nos salvó y nos sanó. Aleluya. El verso 15 dice, el verso 15. Entonces dice la palabra. Verso 15 de Lucas. Entonces, uno de ellos, ¿cuántos? Uno. ¿Y cuántos eran? 10. Uno de ellos. ¿Te das cuenta? ¿Qué porcentaje es uno de 10? Es el 1%, ¿verdad? Un 1% tuvo gratitud. ¿Acaso no es muchas veces sucede eso con nosotros? Si yo te pregunto cuándo tienen gratitud hacia Dios, quizás uno levanta la mano y unos dicen amén, pero muchos se quedan quietos. Porque nos cuesta ser agradecidos. ¿Cuántos son agradecidos? Levanta tu mano si tú eres agradecido. Si tú eres agradecido. Gratitud. No hay cosa más hermosa, no hay cosa más maravillosa cuando nosotros tenemos gratitud. Cuando nosotros aprendemos a decir gracias, gracias, gracias. Aún por pequeñas cosas, aprende a decir gracias. Aún a nuestros hijos hay que enseñarles a decir, digan gracias, gracias. Es algo hermoso. Entonces dice la palabra, el verso 15 de Lucas, uno de ellos, viendo, dice la palabra, que había sido, ¿qué dice? Que había sido sanado, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Qué hizo él? Volvió.
Los otros quizás se fueron directamente a donde sus familias, los otros quizás se fueron directamente a celebrar, pero aquel dijo: yo regreso a darle gracias a aquel que me sanó, aquel que hizo el milagro en mi vida. Cuando yo estaba allá abandonado, cuando nadie daba nada por mí, Él me libertó, Él me sanó. Y yo voy a Él y le doy gracias. Volvió, dice la palabra, glorificando a Dios. ¿Cómo volvió? Volvió glorificando a Dios. ¿De qué manera? A gran voz. Aquel hombre, me imagino que iba por toda la calle a encontrarse con Jesús y gritando y declarando la grandeza del Dios que lo había salvado, del Dios que lo había sanado. Aleluya. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos vuelto a Cristo para darle gracias? ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto a Jesús y le decimos: Señor, gracias? Gracias por lo que tú hiciste en la cruz por mí. Gracias porque allí llevaste mi pecado, allí llevaste mi enfermedad, allí me diste vida eterna. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Levanta tus manos, levanta tus manos, dile: Señor, gracias. Gracias porque en la cruz llevaste mi pecado, en la cruz llevaste mi enfermedad. Con tu llaga, Señor, yo he sido curado. Te doy gracias, te doy muchas gracias. Aleluya. Es poderoso es esto. Uno de ellos, dice la palabra, al verse que Jesús le había sanado, regresó alabando a Dios y dando grandes voces. A este hombre no le importó quién le pudiera escuchar o quién le pudiera ver. Él lo único que deseaba era adorar y alabar al Señor, dar gracias al Señor que lo había salvado. Romanos capítulo 1, verso 16. Mira lo que dice Romanos. Romanos capítulo 1, verso 16, dice la palabra: porque no me avergüenzo. Dígalo usted. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Diga: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo de Jesús, no me avergüenzo de su evangelio, no me avergüenzo de decir que soy un hijo de Dios, que soy un cristiano, lavado y renovado por el poder de Jesús. Este hombre estaba contento, este hombre estaba agradecido por haber sido sanado. Y por lo tanto él no podía contenerse. Y empezó a gritar, y empezó a alabar a Dios, y empezó a darle gracias al Señor. Empezó a decir: alabado sea el Señor, alabado sea mi Rey, mi Señor. Gloria a Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros le podemos expresar gratitud a Jesús? ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Respondiendo Jesús, le dijo, verso 16, ¿verdad? Respondiendo Jesús, le dijo: ¿acaso, dijo Jesús, no eran 10 los que fueron limpiados? ¿No eran 10 los que fueron limpiados? Y los 9, dijo Jesús, y los 9, ¿qué se hicieron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Sabes? ¿De cuántos de nosotros muchas veces Jesús ha tenido que decir de esta manera?
¿dónde están los que yo salvé? ¿Dónde están los que yo di mi vida por ellos? ¿Dónde están los que les hice tal milagro? ¿Dónde están? Porque muchas veces nos olvidamos fácilmente de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, de lo que Jesús ha hecho en nuestras familias, y ya no nos importa. De todas maneras, yo tengo ya mi milagro, y nos olvidamos de Jesús, y nos olvidamos de su bondad, de sus misericordias. Pero qué maravilloso es cuando nosotros siempre estamos agradecidos con Jesús y siempre estamos reconociendo sus bondades, siempre estamos reconociendo sus misericordias. Cada día, cada noche, cada semana, cada año, nosotros tenemos gratitud hacia el Señor. Por eso nos mantenemos firmes en Dios, por eso nos mantenemos con alegría y con disposición en nuestro corazón por seguir alabando al Señor, por seguir adorando al Señor, por seguir caminando en el Señor, porque tenemos gratitud. Cuando se nos acaba la gratitud, nos vamos a ir apartando y olvidando de las bondades y misericordias del Señor. Sabes, mi hermano, mi amigo, los tiempos que estamos viviendo hoy son peligrosos. Y hoy más que nunca, como cristianos, como hijos de Dios, debemos llenarnos de eso, de gratitud. Cada día que tú abres tus ojos, levanta tus manos y dale gracias al Señor. Cada día que tú amaneces y sabes que estás saludable, bendice al Señor. Bendícelo. Si tienes alimento, si tienes casa, si tienes ropa, si tienes salud, si tienes vida, dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios. Y eso nos va a ayudar a mantenernos firmes y fieles en Dios. Eso nos va a ayudar a mantenernos siempre caminando en obediencia como Dios quiere, viviendo en la perfecta voluntad del Señor, que dice que siempre es agradable y es perfecta. ¿Cómo yo no voy a querer vivir en eso? Si la voluntad de Dios es agradable, si la voluntad de Dios es perfecta. Por lo tanto, yo quiero alabarle, por lo tanto yo quiero adorarle, yo quiero día con día caminar con Jesús, caminar con el Señor. Dale gracias a Dios. Así que ¿cómo no podemos nosotros agradecerle? ¿Cómo nosotros no podemos decirle: Señor, moriste por mí en la cruz, me diste vida eterna, me salvaste, me libertaste, me has dado todo, Señor, me has cambiado, me has hecho un hombre nuevo? Hebreos capítulo 13 y verso 15. Y allí yo quiero ir terminando. Hebreos capítulo 13 y verso 15. Dice la palabra. Hebreos, ¿lo tenemos? ¿Qué dice? Hebreos. Así que, diga, así que. ¿Qué entiende por esa palabra? Así que. ¿Sabes qué significa eso? Siempre. Siempre. Está diciendo así que. Ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuánto? Siempre a Dios por medio de Jesús, por medio de Él, sacrificio de alabanza. ¿Qué vamos a dar a Jesús? Sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Es decir, frutos del labio, dice la palabra,
que confiese su nombre día con día puede llegar al Padre y decirle al Padre: gracias por Jesús, gracias porque a través de Él tú me salvaste, a través de Él tú me libertaste, a través de Él tú me has dado vida eterna, a través de Él yo puedo disfrutar de todas las bondades y todas las misericordias que encontramos en Él. Te bendigo, Jesús. Póngase de pie esta tarde. Póngase de pie y declare con su boca y con su corazón la grandeza de Dios. Yo no sé por qué cosas usted debe agradecer. Yo no sé por qué cosas usted debe levantarse día con día y decirle al Señor: gracias, gracias, Señor. Dile: Señor, gracias por salvarme. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Gracias porque tú me has dado vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias. Aún usted puede decirle al Señor: Señor, perdóname si me he olvidado de ser agradecido. Perdóname, Señor, si no te he dado gracias. Perdóname. De ahora en adelante, Señor, yo quiero agradecer cada día de mi vida. Voy a alabarte, voy a adorarte, voy a servirte, Señor. Voy a dar lo mejor de mí, Señor, para agradarte, Señor. Gracias por tu perfecta voluntad. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios maravilloso. Levanta tus manos y bendice la grandeza del Señor. Ustedes que nos están viendo, ustedes que están escuchando el mensaje, donde quiera que tú te encuentres, levanta tus manos y declara la grandeza de Dios. Y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. No seas como esos 9 que después de que recibieron el milagro se olvidaron de aquel que les había hecho el milagro, de aquel que los había sanado. Tú tienes que aprender a tener gratitud por la palabra, gratitud por los milagros, gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que Dios está haciendo en tu familia. Dile: Señor, gracias, gracias porque me salvaste, gracias porque me perdonaste, gracias porque me has dado vida eterna, gracias porque me sanaste. Quizás muchos de ustedes han sido sanados por Dios. Dale gracias al Señor por tu sanidad. Dale gracias al Señor porque tienes comida. Dale gracias al Señor porque tienes una casa donde vivir. Dale gracias al Señor porque tienes vestido. Dale gracias al Señor porque Dios se ha bendecido. Porque Dios ha hecho maravillas en ti. Ha hecho maravillas en nosotros. Dile: Señor, gracias, gracias, gracias. Mil gracias, Señor. Infinitas gracias. Te alabo, te bendigo, te doy gloria. Bendigo tu vida, bendigo tu familia. Y proclamamos la gloria y la grandeza del Señor en nosotros. Damos gracias al Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Bendice al Señor, bendice al Señor, bendice al Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús.